Ok, muy bien. Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Cristian Mercedes. No sé si algunos me conocen, algunos sí, otros no. Yo soy el hijo de Kelvin Mercedes y Rosy. No sé si han escuchado de ellos. De que, bueno, sí se lo podía decir. Bueno, pues como ya habían escuchado, vamos a tener una serie de estudios, Los Jóvenes de Adonai. Es una iniciativa de nuestros pastores que comenzó el año pasado y en este año han tomado la decisión de usarlos a ustedes, a esta iglesia, como una pequeña preparación, incluso más, para tener luego los mensajes de nuestra iglesia. Y realmente para mí es un gran placer poder estar aquí con ustedes. Y no solamente eso, siempre podríamos decir que es un placer el venir a la casa de Dios. Cuando venimos aquí a la iglesia, venimos con diferentes propósitos o diferentes objetivos. Podemos venir a adorar a Dios, podemos venir a tener comunión con el Señor, con los hermanos, los unos con los otros, el darnos seguimiento, el ver cómo nos va en la semana y diferentes cosas que podemos hacer. Pero una de las cosas que más hacemos cuando venimos acá a la iglesia es que venimos a aprender. De hecho, justamente, según tengo entendido, es un culto de oración y estudio bíblico. De hecho, podríamos decir o atrevernos a decir que la iglesia local es la institución educativa más importante jamás creada, ya que más allá de simple conocimiento académico, venimos aquí a aprender de la palabra de Dios, algo supremamente importante en nuestras vidas. Ahora, el hecho de que vengamos acá a aprender trae consigo una serie de realidades muy importantes. Si venimos a aprender, eso significa que hay personas que aprenden y que hay personas que enseñan. Hay cosas que aprender y también hay cosas que enseñar. Ahora, con esto último, cuando nos referimos a cosas que enseñar, podrían fácilmente intuir que estamos hablando de lo que es la doctrina. Nosotros nos regimos bajo lo que son una serie de doctrinas, ¿cierto? Y para entrar un poquito más en materia, podríamos, aunque tal vez ya sepamos, definir, para tener un poco más de claridad, qué es una doctrina. Pues podríamos decir que una doctrina es un conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran o se ven como verdaderas o válidas y que pertenecen a una escuela o corriente de pensamiento literaria, filosófica, política, militar o al dogma de una religión, como el caso nuestro. Ahora, esto es supremamente interesante, ya que diariamente todos nosotros nos vemos expuestos, constantemente expuestos a miles de doctrinas. Estamos a miles y cientos de doctrinas, no solamente aquí, sino a lo largo de toda la vida y las redes sociales y todo eso. Estamos nosotros, los templos bíblicos, tenemos las enseñanzas de los bautistas, los pentecostales, el hablar lenguas, los dones, el cielo, el infierno, y un montón de enseñanzas, las cuales muchas incluso son contradictorias las unas con las otras. Ahora, esto trae a cualidad o a nuestra vida una gran revelación, y es que dentro de esa gran cantidad de enseñanzas, seguramente, y que lo hay, muchas de ellas son enseñanzas falsas. Y si hay enseñanzas falsas, también hay falsos maestros que enseñan esas cosas. Y muchas de esas enseñanzas pueden y de hecho están hoy en día dentro de nuestras asambleas. Y esa es justamente la preocupación que arropa al apóstol Pablo cuando él comienza a escribir esta primera carta a su hijo en la fe, Timoteo, y eso es lo que le preocupa a él. Por lo que, siendo un tema tan relevante e importante para nuestras asambleas, no solamente en el tiempo de Pablo, sino hoy en día justamente, me gustaría que veamos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el primer capítulo, tres perspectivas. Vamos a ver tres perspectivas fundamentales sobre la doctrina para mantenernos alertas y firmes en la vida cristiana. Y para que nosotros como iglesia podamos estar al tanto y estar apercibidos de cuál es la importancia y el impacto que tienen las enseñanzas en nuestras asambleas. Así que rápidamente vamos a hacer un repaso. Vamos a estar viendo primero, son 3 puntos. En primer lugar,
lo que es el cuidarnos de las falsas doctrinas. En segundo, cuáles son las consecuencias de las falsas doctrinas. Y en tercer lugar, el correcto uso de la doctrina. Oremos. Dios y Padre, gracias a los cielos, te damos gracias porque nos permites tener la oportunidad de estar acá, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Mira que somos simples pecadores, los cuales hemos sido rescatados por tu gracia, y tú nos das la oportunidad de estar al sonido de tu palabra, Señor. Te pido en favor que cada una de las cosas que habían de ser dichas acá puedan primero venir de ti y que luego puedan ser recibidas por nosotros, Señor, de una manera que podamos aprender de ellas y crecer cada día más, Señor, para así ser más parecidos a ti, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues comencemos rápidamente con el primer punto. Dijimos que era el cuidarnos de las falsas doctrinas. Y para eso podríamos dar primero un pequeño contexto histórico de qué es lo que estaba pasando y el por qué es que Pablo le escribe esta carta a Timoteo. El libro de Timoteo o las cartas a Timoteo son uno de mis libros favoritos de toda la Biblia. A mí me encanta en realidad cuál es ese trato tan afable que tiene el apóstol Pablo con el que podríamos decir que es su hijo en la fe y que constantemente es llamado como su hijo en la fe. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando acá? Bueno, pues nos encontramos ante la situación de que Pablo se da cuenta o se apercibe de que la iglesia de Éfeso, una iglesia sumamente influyente en su época, habían comenzado a surgir una serie de maestros que estaban comenzando a enseñar una serie de doctrinas que estaban desviadas de lo que se supone que la palabra de Dios enseña. Estaban sobre todo desviados a lo que era el prestar atención a fábulas, genealogías interminables y una serie de discusiones que no tenían nada que ver con lo que realmente es el objetivo de la palabra de Dios, y más que edificación traían destrucción a la iglesia. Entonces Pablo, obviamente, ante esta realidad, él se preocupa y manda a Timoteo o lo ordena que se quede en Éfeso para que comience a trabajar y a corregir esas deficiencias que había en la iglesia. Ahora, cuando vemos a Pablo tomar esta decisión, podríamos llegar a preguntarnos cuál es la razón del por qué hacerlo. Está bien, sabemos que hay personas que están enseñando cosas falsas, pero ¿qué tan importante es realmente esta realidad en esta iglesia? O sea, ¿qué tanta es la importancia que tiene el cuidado de la doctrina que hace que Pablo saque de su tiempo para mandar a Timoteo a que enseñe a estos falsos maestros a que dejen de hacer lo que estaban haciendo? Ya que en la palabra de Dios, en diversas ocasiones, vemos diversos llamados al cuidado de la doctrina, y no solamente eso, sino también reconocimientos que se le hacen a las personas que se mantienen firmes en la doctrina del Señor. Por ejemplo, podemos ir a Hechos, capítulo 2, versículo 42, no tienen que buscarlo, puedo leerlo, pero si quieren lo pueden anotar, donde hace un elogio a personas que estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, que dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O advertencias directas y sumamente claras, como la del libro de Colosenses, el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, donde él dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora, ¿de dónde viene esta preocupación o por qué es tan importante? Bueno, esto atañe a una realidad que muchas personas han tratado de definir, han explicado, muchos maestros, pedagogos, filósofos, etcétera, y que lo han definido de muchas maneras. Pero a mí me gustó bastante una frase de un escritor, el escritor Ralph Waldo Emerson, el cual decía que las lecciones que absorbemos hoy son los cimientos de quienes seremos mañana. Y es una gran verdad. Las lecciones que absorbemos hoy van a definir quiénes somos el día de mañana. Pero más allá de lo que haya dicho un gran escritor, filósofo, educador, mira que por alguna razón
la palabra de Dios nos enseña en Proverbios a instruir al niño en su camino para que cuando crezca no se aparte. Y en diferentes ocasiones, como ya hemos visto anteriormente, nos manda a tener cuidado de aquellas cosas que se enseñan en nuestras asambleas. Y es porque aquello que enseñamos o aquello que aprendemos y captamos en nuestra iglesia van a definir el rumbo, no solamente de la iglesia como conjunto, sino de nosotros como cristianos. En cada una de las áreas de nuestra vida, o cada una de las áreas de nuestra vida, están definidas por aquellas cosas, actitudes, comportamientos, conocimientos teóricos, prácticos, que hemos ido captando a lo largo del tiempo. Si hoy día somos doctores, abogados, ingenieros, lo somos porque en algún momento se nos enseñó o tuvimos un conocimiento o fuimos formándonos en ese tipo de carreras. Y de la misma manera, el rumbo de nuestra iglesia va a ir de acorde a lo que vayamos enseñando en nuestras asambleas. De hecho, un ejemplo más claro podría ser incluso, podríamos decir, nuestra propia conversión. Aparte de, obviamente, la gracia de Dios, estamos aquí hoy en día porque alguien un día nos enseñó que éramos pecadores y que solamente a través de Jesucristo, por la gracia de Dios, podemos obtener vida eterna. Si en vez de eso hubiéramos aprendido otras cosas, como que la salvación se obtiene por obras, estuviéramos lamentablemente en otro rumbo mucho más alejado de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y por eso es tan importante prestar atención a esto. Porque, como bien dije anteriormente, muchas veces o constantemente este mundo se encuentra sometido a una serie de enseñanzas diferentes a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. O muchos de ellos tratan de enseñarnos cosas tratando de basarse en la palabra de Dios, pero que son enseñanzas simplemente distorsionadas acerca de lo que verdaderamente la Biblia enseña. Tenemos, por ejemplo, muchos que enseñan acerca de la doctrina de la hipergracia. Personas que toman la gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios, más que como una motivación para buscar la santidad o el acercarnos más a Él, se toma como una excusa para mantenerse en una vida de impiedad, diciendo, bueno, si Dios ya nos perdonó, ¿qué más podemos hacer? Podemos pecar y hacer lo que queramos. Ante cosas tales, ante las cuales la palabra de Dios nos puede enseñar, por ejemplo, en Romanos 6, que cosas como tal no deben darse. Perseveraremos en la gracia en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, hubiera dicho el apóstol Pablo. O por ejemplo, personas que caen en el legalismo, el lado totalmente contrario. El pensar que a través de nuestras acciones podemos de alguna u otra manera tratar de ganarnos el favor de Dios. Cuando sabemos que el libro de Efesios nos enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras para que nadie se gloríe. Otras personas caen mucho en lo que es el evangelio de la prosperidad, tienen un enfoque en lo que es las ganancias, el mundo material, el secularismo, lo que es el hoy y el dinero, cuando sabemos que la Biblia nos enseña que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y otras personas se afincan en lo que es la autosuficiencia, el que yo puedo, el que yo con mis propios esfuerzos puedo lograr lo que quiera, a lo cual el apóstol Pablo hubiera dicho que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hermanos, esto es sumamente importante tomar en cuenta esto, ya que estamos ante una realidad, y es que doctrinas torcidas no crean cristianos derechos. No podemos esperar que nuestra iglesia sea una iglesia fructífera conforme a lo que enseña la palabra de Dios si no enseñamos realmente lo que dice la palabra de Dios. Si en vez de eso tratamos de tergiversar aquellas cosas que la palabra de Dios nos enseña, o no solamente eso, si nosotros individualmente como personas creemos aquellas mentiras que muchas veces muchos falsos maestros tratan de enseñarnos. Ahora, ¿qué tal estamos nosotros en esta área? O sea, de esas doctrinas que acabamos de mencionar, ¿qué tantas falsas doctrinas estamos creyendo?
Es muy probable, de hecho, que seguramente sea lo que pase, que muchas veces no creemos la totalidad o a cabalidad, no creemos la totalidad de una falsa doctrina, pero muchas veces tenemos pequeñas acciones o comportamientos que forman parte de falsas doctrinas. De modo que cuando una persona tal vez nos vea, diga que no actuamos como cristianos bíblicos, sino que actuamos como personas de la hipergracia o personas que creen en el legalismo, o tenemos esa serie de actitudes que no van conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, que tanto conocemos realmente lo que dice la palabra de Dios, ya que está bien, tenemos diferentes doctrinas y enseñanzas, las cuales están en contra de la palabra de Dios, pero si nosotros no pasamos tiempo y profundizamos primeramente en lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, ¿cómo vamos a estar alertas o firmes cuando trate de llegar a nosotros alguna enseñanza distorsionada? Y esto último que acabo de mencionar tiene mucho que ver con una palabra que es el discernimiento. Discernimiento que podríamos decir que es el aprender a diferenciar. El que discierne o tiene discernimiento sabe diferenciar una cosa verdadera de una cosa falsa, una enseñanza errónea de la sana doctrina. ¿Y qué tanto discernimiento le pedimos a Dios o qué tan alerta estamos a la hora de que alguien sube al púlpito y comienza a predicar la palabra de Dios? De hecho, hay algo muy interesante que yo solía hacer antes y que todavía me pasa un poco. Es que antes, cuando yo era un poquito más joven, yo tenía pues un cierto conocimiento de lo que es la palabra de Dios, ¿cierto? Yo estudiaba y eso. Entonces, había momentos en el cual al púlpito subía alguien a predicar. Y en la prédica había momentos en los cuales yo escuchaba pequeñas cosas que a mí como que me hacían un poquito de ruido a nivel teológico o a nivel doctrinal, me hacían un poquito de ruido. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que yo comenzaba a mirar con los ojos a aquellos que eran como mis referentes a nivel de maestro. Yo me acuerdo que miraba a los pastores, miraba a Wilson, a Mauri, a ver si hacía alguna mueca o algo, porque acabo de escuchar algo que me hace ruido y me hacía disonancia en el cerebro. Entonces, esa es la idea, qué tan despiertos estamos a la hora de escuchar algo. Pero más allá de lo que opina algún gran maestro o teólogo, todas las cosas que nosotros escuchemos o que quieran hacerse pasar como palabra de Dios, debemos siempre tener el filtro primario, el filtro principal, que es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Y eso se hace a través del estudio. De hecho, me acuerda mucho, una de mis iglesias favoritas, la iglesia de los hermanos de Berea. No sé si se acuerdan, que aún el mismo apóstol Pablo venía y le predicaba a ellos o les enseñaba, decía que aún siendo el mismo apóstol Pablo, ellos iban y diligentemente indagaban en la palabra a ver si era verdad lo que estaban diciendo. No simplemente creían, no, porque fulano lo dijo. No, ellos iban y si no estaba de acuerdo con lo que la palabra de Dios decía, no lo creían. Y ese es el punto, qué tan despiertos estamos, que aún un ángel del cielo, decía el apóstol Pablo, que venga, aún sea un ángel, que venga y nos predique un evangelio diferente al que ya hemos escuchado en la palabra, podamos decir, sea anatema. Cualquier cosa que esté alejada de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, simplemente debemos decir, sea anatema. Ahora, hay algo muy interesante. Yo no sé quiénes de aquí tienen mascotas, especialmente perros. ¿Alguien de aquí tiene perros? Un perro, un Rottweiler, un pastor alemán. Bueno, yo tengo un perro, se llama Chivilo, le decimos así Chivilo. Es como un chihuahua medio viralata, no sé qué, pero está ahí el perro. Entonces, yo no sé si ustedes sabían, pero los perros no tienen lenguaje, no entienden el idioma humano. Pero algo de lo que yo me he dado cuenta es que sí perciben la emotividad con la cual nosotros decimos las cosas.
Y lo digo porque una vez, hace un par de días, yo estaba en mi casa y yo veo el perro ahí y yo comienzo como que a balbucearle al perro, cosas sin sentido, no palabras, sino balbucearle cosas, pero con ánimo. Yo se lo digo como así, con emotividad. Y yo veo que de repente el perro comienza como que a mover la cola y comienza a lamberme y a subirse encima. Y yo no entiendo porque yo no le estoy diciendo nada que tenga sentido al perro, pero aún así él se emociona y viene pan de mí. Lo digo porque eso me acordó a un video, está en inglés el video, no sé si lo han visto, de una persona que justamente para demostrar ese punto, él tenía un perro y él lo que hacía es que le decía cosas malas al perro. Le decía que lo iba a abandonar, le decía que lo iba a golpear, que lo iba a dejar sin comida, pero se lo decía como con emoción, se lo decía como si estuviera jugando y el perro se emocionaba así. Y como que no tiene sentido, ¿cierto? Pero la realidad es que muchas veces nosotros, cuando no tenemos discernimiento espiritual acerca de las cosas que escuchamos, somos justamente como ese perro. Escuchamos a los hermanos, al predicador, no, que el predicador predica bonito, que dice buenos chistes, que es muy carismático, no sé qué. Pero cuando vamos a la esencia de lo que significa lo que está diciendo, vemos que no significa nada o que está totalmente alejado de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que estemos despiertos y alertas, tengamos discernimiento espiritual acerca de lo que el Señor quiere decirnos en su palabra. Ahora, realmente es algo difícil, ¿cierto? Ya que aunque haya cosas bonitas y eso, hay obstáculos. Como bien decimos, hay falsos maestros que vienen y tratan de enseñar este tipo de cosas. Por ejemplo, podemos ver esta realidad en el libro de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O el libro de 2 de Pedro 1, que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, me impacta mucho esta última frase del libro de 2 de Pedro, que dice que traerán sobre sí mismos destrucción repentina, ya que en cuanto a las doctrinas, debemos tener en cuenta no solamente el cuidarnos de las falsas doctrinas, sino también el ser conscientes de que las mismas traen consecuencias a nuestra vida. Y eso nos ayuda a entender lo que es el segundo punto de este mensaje, que es las consecuencias de las falsas doctrinas. Sabemos que debemos cuidarnos de las falsas doctrinas, pero una razón por la cual debemos hacerlo es justamente las consecuencias que esto puede traer a nuestra vida. Por ejemplo, podemos seguir leyendo en el pasaje, en 1 Timoteo, el versículo 5 al 7, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora, cuando hablamos de consecuencias de las falsas doctrinas, podemos referirnos a las mismas en varias dimensiones, ¿cierto? Pero yo quiero que veamos las consecuencias de las falsas doctrinas en dos dimensiones, que son las consecuencias para los maestros y las consecuencias para la iglesia o para nosotros individualmente. Para las consecuencias para los maestros podemos ver, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, del 3 al 5, dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etc.
O el libro de 2 de Juan 1, del 9 al 11, dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, esto es importante, ya que para aquellos que enseñan las falsas doctrinas, la consecuencia máxima que ellos tienen es que ellos justamente se apartan de la verdad, tienen un desvío en sus vidas espirituales que conforme pasa el tiempo va terminando, como que dicen, un naufragio o en una ruina espiritual, producto de haberse apartado de la verdad. Ahora, esto más que nada me llama una aplicación bastante personal para nosotros, y es qué tanto cuidado estamos teniendo a la hora de enseñar algo. Muy probablemente muchos de nosotros tal vez nunca han tenido la oportunidad de predicar de manera formal en un culto, pero la verdad es que muchas veces nosotros nos constituimos como maestros de otras personas. Somos maestros de nuestros hijos. Cada vez que alguien tiene alguna duda acerca de lo que dice la Biblia y por alguna razón considera en nosotros que hay alguna respuesta y nos pregunta, cuando tenemos que predicar el evangelio a alguien también, muchas veces tenemos ocasiones en las que le enseñamos a las personas cosas que dice o que supuestamente dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tanto cuidado estamos teniendo en cuanto a eso? O sea, ¿qué tanto primero conocemos la palabra de Dios y cuando nos toca enseñarla de alguna manera a otras personas, que también lo estamos haciendo? De hecho, hay algo que decía un maestro de mi congregación, no sé si lo conocen, es Rafael Abreu. Es un hermano en Cristo increíble, la verdad. Él no está en el país actualmente, pero las veces que él ha estado acá, muchas veces cuando yo lo escuchaba predicar, él decía en reiteradas ocasiones que para él siempre era no solamente un gran placer el venir a enseñar la palabra, sino que también es una gran responsabilidad. No sé si han escuchado esto de parte de él, que es un gran placer para él hacerlo, pero que también es una gran responsabilidad para él. Y es una verdad bastante contundente en nuestras vidas, ya que el enseñar y sobre todo enseñar la palabra de Dios es una gran responsabilidad, y el aprenderla correctamente para transmitirla a los demás es una responsabilidad aún más grande a la cual debemos prestar atención, sin duda, ya que de no hacerlo podremos fácilmente causarle daño a los demás. Y esto puede llevarnos a lo que es el segundo punto, y es que las falsas doctrinas o las malas enseñanzas no solamente tienen consecuencias para los maestros o aquellos que enseñan, sino que también tienen consecuencias para la iglesia. Por ejemplo, un ejemplo muy famoso, el libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo del 1 al 4, donde Pablo, como quien dice, reprende a los Gálatas, donde les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y es que el desviarnos nosotros muchas veces de la doctrina verdadera y prestar atención, como advierte el apóstol Pablo, a esas fábulas y genealogías, puede hacer que mucho de nuestro trabajo en la iglesia, muchos años de crecimiento y desarrollo espiritual, sean en vano, que terminemos apartándonos de lo que verdaderamente enseña la palabra y creyendo cosas falsas, y terminemos por allá alejados de lo que verdaderamente el Señor quiere
para nuestra vida. Por ejemplo, el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que los posteros días, que los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿y nosotros? ¿A quién estamos escuchando? Cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar a alguien predicar sobre la palabra de Dios y sabemos o entendemos por alguna razón que lo que dice no es correcto, no es conforme a lo que dice la palabra de Dios, aunque nos guste, aunque parezca bueno, afable, parezca provechoso en alguna manera para nosotros, estamos prestando la atención a eso, aún sabiendo que es fuera de lo que dice la palabra de Dios, ya que muchas veces, es algo que pasa mucho, conocemos lo que dice la palabra, sabemos que la palabra dice que tal cosa es incorrecta, que tal cosa no se debe hacer, que tal cosa no es conforme a lo que el Señor quiere, no es conforme a su voluntad, pero decidimos muchas veces tratar de moldear la palabra para que se ajuste a nuestras necesidades, en vez de ajustar nuestras necesidades o nuestro carácter a la palabra, sabiendo que ella es quien suple todas nuestras necesidades en Cristo. Y es una aplicación bastante interesante. ¿A quién estamos escuchando nosotros hoy en día? ¿A cuáles tenemos alguna lista de predicadores que sabemos que de alguna u otra manera no se desvían de lo que dice la palabra? O aún así, aún sabiendo eso, cuando los escuchamos, somos diligentes en prestar atención a lo que dice, porque muchas veces pueden desviarse de lo que dice la palabra, y por eso es importante estar atentos a eso, no sea que suframos luego las consecuencias de apartarnos de lo que dice la palabra de Dios. Pero más allá de lo que es el simple hecho de cuidarnos de las falsas doctrinas o el estar conscientes de cuáles son las consecuencias de las mismas, podemos ver, por así decirlo, el lado bueno de las cosas y irnos a lo que sería el correcto uso de la doctrina. Ya que está bien, sabemos que hay personas que enseñan cosas incorrectas, sabemos que esas falsas doctrinas tienen consecuencias, pero más allá de eso, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es ese correcto uso que debemos darle a la doctrina de lo que dice la palabra de Dios? Bueno, pues para eso podemos entrar al tercer punto, y al tercer y último punto, y comenzar a leer en lo que es el final del primer capítulo, o de esta porción que estamos teniendo, que es 1 Timoteo del capítulo 1, versículo 8 al 11. Dice, ¿puede leerlo alguien, por favor? Si lo tienen. Hasta el 11. Amén. Esto, el tema del correcto uso de la doctrina, está muy relacionado, o yo veo que está muy relacionado, en especial en esta parte de lo que dice el apóstol Pablo, con lo que es el propósito de la sana doctrina. Y el propósito de la sana doctrina o de las enseñanzas que el Señor quiere darnos a través de su palabra no es más que llevarnos al conocimiento, primero, de quiénes somos nosotros, de nuestro pecado, de cuál es nuestra condición delante de Dios, y segundo, llevarnos hacia la gracia, al conocimiento de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Mire que por alguna razón en Gálatas capítulo 3 versículo 24
dice que la ley es nuestro ayo, es nuestro ayudador, es quien nos guía hacia el conocimiento de quiénes somos, de cuál es nuestra condición, a fin de que podamos luego llegar al conocimiento de la gracia de Dios. Y que justamente en ese contraste entre quiénes somos nosotros y quién es Dios y su provisión para nosotros en su gracia, podamos, como bien dice el apóstol Pablo, a fin de nosotros, en el tener cuidado de esa gran verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros, el fruto de ese conocimiento puede ser el amor nacido de corazón limpio y de fe no fingida en Cristo Jesús. Como dice el versículo número 5 de la carta de Timoteo. Ahora, esto trae a nosotros una gran aplicación, la verdad. Y es que, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 2 del versículo 15 al 16, debemos procurar, él manda a Timoteo a que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que usa correctamente la palabra, que la conoce a profundidad y que sabe sacar de ellas las grandes enseñanzas que nos van conformando cada día más a la imagen de Jesucristo y que va formando su imagen en nosotros. Ahora, cuando nosotros aplicamos justamente el correcto uso de la doctrina, podemos tener diversos resultados, y la Biblia es muy explícita con estos, de cuáles son los resultados de nosotros mantenernos firmes en lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios. Y podemos ver varios ejemplos de resultados. Por ejemplo, vamos a ver 3 ejemplos. El primer ejemplo del tal es la firmeza. Por ejemplo, el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 14 al 15, dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El segundo resultado que podemos ver de la sana doctrina o la sana enseñanza es la seguridad. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, del versículo al versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y el tercer resultado que podemos encontrar sobre el del permanecer firmes en la sana doctrina es el crecer en amor. Y es el primer capítulo de Timoteo, el libro de Timoteo, el capítulo 5. Gracias. El versículo 5 dice que pues el propósito de este mandamiento, es decir, de preservar la sana doctrina, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora, hermanos, ¿cómo está nuestra vida en estas cosas? Como ya mencionamos anteriormente, hace unos momentos, es probable que alguna de nuestras áreas, de las áreas de nuestra vida, estén erróneas o estén distorsionadas justamente por una mala creencia o por haber creído cosas que no están conforme a lo que dice la palabra de Dios. Es tiempo de hacer una mirada hacia adentro, de mirar en retrospectiva e inspeccionarnos a nosotros mismos a ver qué tantas de esas mentiras estamos creyendo y sobre todo qué tanto conocimiento verdadero tenemos acerca de la palabra de Dios. Es tiempo de tener cuidado de aquellas cosas que enseñamos y creemos a fin de que podamos disfrutar plena y verdaderamente del resultado de una buena enseñanza conforme a la bendita y eterna palabra de Dios. Dios los bendiga.